Buenos días, vamos a comenzar la tercera clase de dermatología. Y ahora vamos a hablar acerca de los tumores. Los tumores que aparecen en la piel. Entonces, para los tumores que aparecen en la piel, vamos a hablar primero de los tumores derivados de los queratinocitos. Que ¿se acuerdan ustedes la primera clase? Los queratinocitos son las células más numerosas, casi el 90% de la piel son queratinocitos. Entonces vamos a hablar acerca de los tumores derivados de ellos. Entonces vamos a hablar primero de las neoplasias epidérmicas benignas, o sea, todo lo que viene de la epidermis y que es benigno. Entonces uno de ellos es la queratosis seborreica, uno de los más comunes. Entonces, ¿qué es una queratosis seborreica? Es una proliferación verrucosa benigna de los queratinocitos epidérmicos. ¿Y cómo se manifiesta? Pápulas o placas ligeramente elevadas, de tamaño variable, tienen un aspecto verrucoso, tienden a aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero mayormente en el tronco, ¿no? En las regiones inframamarias, en la cara. Aparecen habitualmente desde la cuarta década y proliferan y aumentan de tamaño a medida que se envejecen, ¿no? La resolución es espontánea, pero lo normal es que se vayan apareciendo con el paso de los años las queratosis seborreicas. Ahí tienen unas fotos de cómo se ve una queratosis seborreica. Ven ese aspecto que tiene ahí, un aspecto, digamos, como una lesión, una cosa herida a la piel. Y de color marrón o negro, depende del color de la piel. Por ejemplo, en las razas oscuras es más común que se vean queratosis seborreicas pigmentadas, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí. Y abajo tienen un cuadrito que es un esquema histológico, que para que vean que es una proliferación netamente epidérmica y que sobre de la piel, de la epidermis, se va hacia arriba, ¿no? Entonces esta es una lesión benigna, pero es bueno conocerla porque se puede confundir con otras cosas. O sea, el valor de conocer esta entidad es sobre todo diferenciarla de lesiones que pueden confundirnos que fuera una malignidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver cómo se ve esta queratosis seborreica, ¿no? Ven cómo hay unas lesiones, y estas lesiones de queratosis seborreica se ven así histológicamente, ¿no? Sí, bastante gruesas, pero que tienden a ir de manera exofítica hacia afuera. Ahora vamos a ver otra condición también que es sumamente frecuente, que son los acrocordones. Los acrocordones son de causa desconocida, pero se asocia mucho a la obesidad. Parece que la obesidad predispone a tener acrocordones. Y estas son pequeñas tumoraciones de color piel o pigmentadas que frecuentemente se localizan en axilas, cuello, párpados y región inguinal. El tamaño es menos de 1 centímetro, ¿no? Oscila entre 1 a 5 milímetros. Se presentan casi en el 25% de las personas, es sumamente frecuente. Y aumenta con el paso de los años y también cuando la persona sube peso, ¿no? Hubo algunos reportes anteriormente que relacionaban los acrocordones con, por ejemplo, acromegalia o con pólipos en el aparato gastrointestinal, pero eso no se comprobó. Lo que sí es que se ha relacionado con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y lípidos. O sea, quiere decir que esto es más común en pacientes que tienen alteraciones de los carbohidratos o lípidos, ¿no? Dislipidemias o alteraciones de la glucosa. Aquí pueden ver, vulgarmente le llaman papilomas, pero es un término inadecuado porque se puede confundir con las lesiones que produce el virus papiloma. Entonces estas no son lesiones producidas por virus como los virus como las verrugas. Estos acrocordones son solamente proliferaciones de piel, pero se ha investigado y se ha visto que no tienen, pues, no tienen, digamos, un sustrato viral, ¿no? No es que un virus produzca ese tipo de problemas. Ahora vamos a ver acerca de los nevus epidérmicos. Hemos visto las queratosis seborreicas, hemos visto los acrocordones. Ahora vamos a ver los nevus epidérmicos. Entonces, los nevus epidérmicos son malformaciones originadas en el epitelio de superficie de la piel, ¿no? En la piel, que está siempre presente desde el momento del nacimiento. La mayor parte son esporádicos, pero sin embargo, los que son muy marcados a veces pueden, digamos, estar relacionados con
digamos, con algunos síndromes, ser parte de un síndrome, ¿no? Pueden estar asociados a otras malformaciones, por eso. Y los nevus epidérmicos siguen las líneas de Blaschko. O sea, ¿se acuerdan que la vez pasada en los trastornos pigmentarios hablamos de las líneas de Blaschko, ¿no? Que muchas lesiones pigmentadas siguen estas líneas, que son las líneas que tuvieron el desarrollo embriológico. Por ejemplo, esas son las líneas como migraron las células desde el neuroectodermo, desde la cresta neural, digamos así, hacia, digamos, cuando fue creciendo el embrión. Entonces, estas líneas de Blaschko van a ser, digamos, se va a manifestar muchas lesiones, tanto pigmentadas como también nevus epidérmicos cuando siguen estas líneas. Entonces, estos nevus epidérmicos son amartomas, o sea, quiere decir que son proliferaciones resultantes de errores en el desarrollo embrionario, como estamos diciéndoles, ¿no? Pueden ser localizadas o generalizadas y, digamos, están presentes al momento del nacimiento, pero puede ser de diversas formas clínicas. Ahora les muestro, ¿no? Por ejemplo, pueden haber alteraciones en toda la mitad, en todo el hemicuerpo, por ejemplo, ¿no? Puede aparecer así, como puede aparecer solamente en una zona más limitada. Y aquí tiene varias presentaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver en esas fotos cómo la parte superior es solamente un segmento que sale de piel, así como si fueran varios acrocordones o varias queratosis seborreicas juntas. Y ese es un nevus epidérmico aislado. Pero si, por ejemplo, aparece en la mitad de un hemicuerpo, digamos como la segunda foto, entonces se llama un nevus unius lateralis, ¿no? O sea, es un nevus, pero que es más extenso. Y son casos raros, pero se ven. Y si aparece en casi todo el cuerpo, se llama ictiosis ixtrix. Ese se llama así cuando aparece en todo el cuerpo. Pero, digamos que, aparte de eso, cuando ustedes ven, por ejemplo, este nevus, ustedes pueden tratar siempre de buscar que no haya más cosas, digamos, que se sumen, ¿no? Por ejemplo, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones, digamos, dentarias en el pelo, digamos, otras manifestaciones, inclusive en el aparato locomotor, ¿no? Que puede ser parte de un síndrome. Por ejemplo, los nevus epidérmicos pueden ser parte de un síndrome de Schimmel-Pfennig, un síndrome de nevus comedónico, un síndrome de nevus epidérmico del pelo, ¿no? Digamos, un nevus de Becker. Pueden ser parte de un síndrome de Proteus, ¿no? O un síndrome de Child, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden ser parte de un nevus epidérmico. Por eso, en la mayor parte de personas no tiene mayor implicancia, pero en algunas de ellas puede estar parte de un síndrome y hay que estar atento con eso. Aquí pueden ver, estos son otros ejemplos de nevus epidérmicos que aparecen como subdivisiones lineales, ¿no? Esa es la particularidad que tienen, que aparecen como líneas siguiendo líneas de Blaschko. Son líneas de Blaschko. Fíjate cómo siguen cómo siguen esos trayectos lineales exactamente como ves en la figura. Entonces, esos son líneas de Blaschko. Entonces, cuando veas se da tanto para nevus epidérmicos y se da también para lesiones pigmentadas como por ejemplo, los nevus de Ito, ¿no? Por ejemplo, la incontinencia pigmenti o, por ejemplo, las condiciones pigmentarias y condiciones acrómicas pueden seguir estas líneas, ¿no? Ahí pues, esta es una nevus unius lateralis, por ejemplo, y la de ahí, la otra es la que abarca todo el cuerpo, es una ictiosis ixtrix, ¿no? Ictiosis ixtrix, por ejemplo, esto abarca todo el cuerpo. Muy bien, entonces ahora hemos visto las queratosis seborreicas, los acrocordones, hemos visto los nevus epidérmicos. Ahora vamos a ver los nevus sebáceos de Jason. Entonces, como ves, ese también es lineal, también sigue líneas de Blaschko, pero y también tiene un componente epidérmico. O sea, si tú lo ves, se parece a la epidermis. Pero ¿qué tiene esto de particular? Que no solamente es una proliferación epidérmica, sino que también tiene glándulas sebáceas. Por eso se llama nevus sebáceo de Jason. Nevus sebáceo de Jason implica la proliferación tanto epidérmica como la proliferación de glándulas sebáceas anormales, ¿no? Unas glándulas sebáceas que no son las normales. Entonces, esta asociación, digamos, este nevus compuesto, por decirlo así, es que, es una lesión que tiende a aparecer más que todo en cuero cabelludo y en cara, ¿no?
Este nervio sebáceo ya usualmente uno nace con él, pero pasa desapercibido. Y recién en la pubertad, digamos, con la influencia hormonal de la pubertad, comienza a hacerse manifiesto, ¿no? Y entonces comienza a crecer y a dar ese aspecto entre color piel y amarillento. ¿Qué se hace con los nervios sebáceos? Hay todavía controversia, algunos prefieren eliminarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque de los nervios sebáceos puede a veces tener algunos tumores, unos tricoblastomas, y otro tipo de tumores anexiales pueden salir de los nervios sebáceos. Vamos a hablar ahora de los dermatofibromas. Los dermatofibromas son muy comunes, probablemente cualquiera de ustedes puede tener uno en la pierna, en el brazo, son muy comunes, aparecen mayormente en extremidades, aunque algunas veces también en la espalda, ¿no? Son tumores dérmicos benignos de origen fibroblástico o histiocítico. Muy frecuente, presenta aproximadamente el 3% de los tumores cutáneos, ¿no? Generalmente es único, aunque a veces puede ser múltiple. Frecuentemente está en extremidades y se presenta como un pápulo o nódulo dérmico, pequeño, único, de coloración variable, ¿no? Entre marrón, rojizo, negro, azulado, así, etc. ¿Ve? Así lo puedes ver. Esos son dermatofibromas, ¿no? Y se pueden ver así, de varios colores, dependiendo también del color de piel de la persona, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se hace con los dermatofibromas? Usualmente es importante conocerlos porque se pueden confundir con lunares, se pueden confundir con otras lesiones que pueden hacernos dudar, ¿no? Estas en realidad no son proliferaciones malignas, son lesiones completamente benignas, que usualmente no se les hace nada, ¿no? Solamente se diagnostica clínicamente y no se suelen sacar, porque si uno, digamos, desea eliminarlas o extraerlas, digamos, de la piel, entonces va a quedar una cicatriz. Entonces no sé qué es preferible, una cicatriz o tener una de estas lesiones que pasa desapercibida muchas veces. Ahora vamos a hablar de los quistes. Los quistes son muy comunes en la piel y la mayor parte de los quistes de la piel son quistes epidérmicos, se llaman así. Y son lesiones muy frecuentes, generalmente solitarias, de crecimiento lento. Es revestido por un epitelio escamoso, ¿no? El contenido del quiste es queratina. Ahí pueden ver, por ejemplo, ¿no? Eso se ve ahí. Fíjate, es muy común. ¿Y qué tiene de común y de característico el nervio epidérmico? Lo característico es que, por ejemplo, ¿no? Tiene ese punto negro. Ese punto negro es típico del nervio epidérmico. Y eso lo caracteriza porque existen otros tipos de quiste que no tienen el punto negro. Y ese punto negro es un tapón queratóxico que ocurre, digamos, es como un tapón que tiene restos de queratina, ¿no? En cambio, este de acá es un quiste pilar. Esto que ven acá ya no corresponde a un quiste epidérmico, es el segundo tipo de quiste que es más común en la piel. Se llama quiste pilar y ven que este no tiene punto negro. Estos son quistes epidérmicos. Tienen punto negro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que sea quiste epidérmico o quiste pilar, como este de aquí? Es que la diferencia está en que la pared de este quiste pilar es más gruesa, entonces es más fácil de extraer quirúrgicamente, no se rompe. Y sale fácilmente, no se pega mucho al resto, o sea, no está muy adherido. En cambio, generalmente los quistes epidérmicos, cuando uno los quiere sacar, parecen pequeños, pero están bien adheridos a toda la pared, está bien adherida, entonces las lesiones son más difíciles de sacar en este caso, ¿no? Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es que los quistes pilares son más comunes en cuero cabelludo. Los quistes epidérmicos en cualquier lado están, pero es menos probable en cuero cabelludo, más en cara, por ejemplo, o en espalda, ¿no? En espalda, en pecho. Ahora vamos a ver lesiones premalignas o carcinoma in situ, ¿no? Vamos a ver las lesiones que son premalignas. Entonces, vamos a ver lesiones premalignas derivadas de los queratinocitos, ¿no? Entonces, hay varias lesiones premalignas que son derivadas de los queratinocitos. Y la más común es la queratosis actínica, o sea, es la queratosis que sale en las zonas expuestas al sol.
Por ejemplo, una lesión que sale en la cara es una queratosis actínica, ¿no? Que sale en los antebrazos, por ejemplo, ¿no? Pero también existen otro tipo de queratosis, por ejemplo, arsenicales por la exposición a arsénico, o por exposición a hidrocarburos, o por gente que trabaja en hornos, por ejemplo, tienen también queratosis térmicas, o por radiación crónica. O sea, muchos, no solamente el sol, pero también algunos exposición de algunos químicos tóxicos pueden también inducir queratosis actínica. Como queratosis inducida por estos, ¿no? La actínica es sinónimo de queratosis solar. Y también existen lesiones premalignas derivadas de la piel por efecto del virus papiloma. Ustedes saben que el virus papiloma tiene todo un espectro de acción sobre la piel, que puede ser desde, por ejemplo, verrugas vulgares que aparecen en las manos, en el cuerpo, ¿no? En la cara, que no tiene mayor problema. Y el otro espectro es que algunas de ellas son digamos, oncogénicas. Algunas de estas verrugas, algunos de estos virus papiloma, algunos genotipos pueden inducir cambios de displásicos ya en las lesiones papulares, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí lo podemos ver en la papulosis bovenoide. Ahora vamos a ver qué es una papulosis bovenoide. La enfermedad de Bowen también es una lesión premaligna, ¿no? La eritroplasia de Queyrat son nombres propios, pero que son típicas, son lesiones ya bien conocidas, ¿no? Que ahora vamos a ver. Y las eritroplasias en general, orales, y las leucoplasias, ¿no? Acuérdense que todas estas lesiones son que un paso más y se vuelven carcinomas escamosos. Ahora, la queratosis actínica probablemente sea una de las lesiones más comunes que aparecen en todas las personas. Las queratosis actínicas son ya cambios displásicos que ocurren en la capa, digamos en la epidermis de una zona afectada por el sol, ¿no? Y está relacionado con las mutaciones según un gen que se llama P53. ¿Qué quiere decir eso? Que este gen es como un vigilante. Entonces, cuando este vigilante le pasa algo, entonces comienzan ya a escaparse clones de células mutadas que comienzan ya a crecer y comienzan a generar la queratosis actínica. Eso es lo que sucede. Por eso cuando este gen no está, ocurren todos los problemas. Un gen vigilante, digamos así. ¿Y qué factores de riesgo tiene para queratosis actínica? Por ejemplo, las pieles usualmente muy blancas, ¿no? Las pieles, los fototipos claros, ¿no? También la exposición al sol. O sea, gente que desde joven ha estado muy pegada a la exposición solar, especialmente cuando esta es laboral, o sea, cuando está todo el día, por ejemplo, alguien que trabaja digamos, al aire libre, ¿no? Es una persona que en realidad puede estar expuesta digamos, a la radiación crónicamente, entonces va a salir esto. El uso de metrotexate también, por ejemplo, personas que tienen AR sufren también de tendencia a tener queratosis actínica. Edad avanzada también, o sea, mientras más edad tiene, usualmente es más probable. Fíjense qué tan común es que en países, estas son estadísticas de Estados Unidos, ¿no? Que es básicamente mayoritariamente un país todavía caucásico. Entonces allá en las estadísticas que se han hecho, se ha visto que 1 de cada 6 personas desarrollan queratosis actínica. El 60% son mayores de 40 años. Y la tasa de transformación de una queratosis actínica a un carcinoma oscila del 0.75 al 0.96 personas por año, ¿no? O sea, es bajo la probabilidad, pero si tú ves que es tan frecuente, entonces sí es importante. Anualmente casi 1 millón de nuevos casos de queratosis actínica en Estados Unidos, o sea, son 400 millones, ¿no? Entonces fíjate, casi 1 millón de casos nuevos, aparte de los que ya hay, ¿no? Y la queratosis actínica es el segundo, digamos, motivo de visita a los consultorios de dermatología en Estados Unidos. Acá en el Perú, ¿qué sucede? Que es mucho menos. O sea, acá tenemos mucha menos, digamos, presentaciones de queratosis actínica. Sí hay, pero no son tan comunes, no son tan frecuentes porque la pigmentación de piel que tenemos usualmente protege, ¿no? En la etiopatogenia, por ejemplo, estábamos hablando que ahí es una cuestión que tiene que ver con el color de piel y que por eso está genéticamente condicionada y tiene que haber la exposición al sol, ¿no? Una gran exposición solar
te va a dar una gran cantidad de riesgo de tener queratosis actínica. Y también el grado de insolación, por ejemplo, como nosotros, que tenemos un índice ultravioleta muy alto, ¿no? Todo lo que está cerca del Ecuador, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino países como Chile, que están lejos, pero que tienen alteraciones en la capa de ozono, todo, tienen también alta probabilidad de tener queratosis actínica. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando aparece la radiación ultravioleta o la UV, llega a los queratinocitos, ¿y qué pasa? Comienza a haber una alteración del P53, comienza a alterarse este P53 por el sol. Entonces, se altera el P53 y comienza a crecer ya el clon de células atípicas, ¿no? Comienza ya a crecer la queratosis actínica, ¿no? Y si eso sigue progresando, se vuelve carcinoma in situ. Y si eso sigue progresando, se vuelve carcinoma invasivo. Esto es lo que se ve, por ejemplo, mira, usualmente personas que tienen poco pelo, por ejemplo, también son muy susceptibles a tener queratosis actínicas. Y ahí puedes ver cómo se ven. Una persona tiene poco pelo, pero también en la cara. Y se ven así, como esas lesiones medias rojas, medias que con esa pequeña escama, ves que escama, costra que se ve, esas lesiones rojizas con escama usualmente corresponden a lo que se ve en una queratosis actínica. Igual hay queratosis actínica, ¿no? Y igual ves cómo se ve en la piel. Fíjate que en las personas que tienen... Ya, entonces, como íbamos diciendo, estas son las formas clínicas de queratosis actínica. Entonces, como pueden ver, la queratosis actínica es muy común, por ejemplo, en el cuero cabelludo, el cuero cabelludo que no tiene pelo, sobre todo. Y se ve en las pieles que son, sobre todo, más claras. Y vas a ver que en las pieles más claras usualmente se ve como una lesión rojiza, ¿no? Un cambio de color. Se ve también como una lesión que a veces más se palpa que se ve. O sea, por ejemplo, la queratosis actínica, uno puede palparla y se nota una zona de piel áspera o queratósica. Inclusive puede dar esos cuernos cutáneos que ves ahí, esas lesiones engrosadas. Es una forma hipertrófica de queratosis actínica. Pero también puede aparecer queratosis actínica pigmentada. Por ejemplo, en las pieles más oscuras ya no se ve rojo, sino en las pieles más oscuras se ve marrón, ¿no? Entonces ahí puedes ver en la foto de la nariz que tiene una queratosis actínica, que parece un léntigo solar en realidad, pero corresponde a una queratosis actínica. Después en las orejas también es muy común, sobre todo en hombres. O sea, en los hombres siempre hay que buscar que no tengan lesiones en las orejas, porque las orejas es una zona que no está cubierta usualmente. Entonces comienzan a haber cambios crónicos en las orejas y comienzan a veces a salir las queratosis actínicas. En los brazos y en las manos también es sumamente frecuente la queratosis actínica. Y se puede ver así, ¿no? Como lesiones así, medias queratósicas, rojizas. Las rojizas son medias lesiones atróficas, pero las que son engrosadas son formas hipertróficas. ¿Y cómo se ve una biopsia, no? Entonces ahí ves, por ejemplo, en estas biopsias puedes ver, ¿no? Esta es lo que palpas como costra, que es medio áspero, es esta escama. Esta escama es lo que uno palpa cuando está observando o tocando una queratosis actínica. Esta zona de paraqueratosis, que es de piel de estratocorno mal hecho, esta es la queratosis actínica. Igual acá, esta zona está de paraqueratosis. Y fíjate el tamaño de las células acá, se ve completamente anormal, ¿no? Entonces, son queratinocitos que están anormales porque están displásicos ya. Por eso producen un estratocorneo de mala calidad, como pueden ver. Y muchas veces está inflamado, tiene inflamación acá. Y acá igual, tienes inflamación y tienes también, fíjate, compara con una piel sana, ¿no? O más o menos sana, como la piel de acá. Por ejemplo, esta piel es más o menos sana la piel del folículo. Entonces, fíjate el grosor, en cambio, fíjate el grosor acá, ¿no? Y fíjate el tamaño de los núcleos. Entonces, los núcleos comienzan a ser más grandes y más desordenados, más atípicos. Así es como se ve una queratosis actínica. Entonces, ¿qué se hace para la queratosis actínica? Se puede usar métodos destructivos, algo que destruya
que destruya, digamos, la queratosis, porque como es un tejido anómalo, no es que vas a darle algo para que vuelva a ser lo normal, sino destruir esa zona para que se vuelva a regenerar la piel y que se cambie por una zona ya normal, de núcleos normales. Entonces se puede hacer eso, esa destrucción se puede hacer de varias formas, y son básicamente con crioterapia, con extirpación y electrodesecación, con escisión, con 5-fluoracilo, con imiquimod, estas son cremas, ¿no? Se pueden también tratar las queratosis. Y estas son queratosis arsenicales, que fíjate que esto obviamente no es una piel expuesta al sol, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿cómo va a ser queratosis si sale en los pies y en las manos? Es que esto justamente es queratosis arsenical, ¿no? Esto se ve precisamente en pacientes que tienen exposición al arsénico. El arsénico puede estar en el agua, por ejemplo, ¿no? En el agua, puede estar en algunos medicamentos, inclusive. De esas son queratosis arsenicales, ¿ves? Y ya está haciendo carcinoma. Esto ya es un carcinoma. Esto ya está empezando un carcinoma. Y vamos a ver ahora la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen son lesiones maculares o pápulas o placas solitarias, múltiples, eritematosas, descamativas, de crecimiento centrífugo lento, ¿no? Es un carcinoma epidermoide in situ en el cual existen cambios displásicos en todo el espesor de la epidermis. Solo un 5% de los casos progresa hacia carcinoma epidermoide. Pápulas y placas solitarias son las que hacen la enfermedad de Bowen. Te digo a qué se parece, por ejemplo, ¿no? Aquí, como puedes ver, la enfermedad de Bowen se parece a una placa psoriática. O sea, si tú ves una placa de Bowen, dices, esto es psoriasis. Pero el problema es que ve una sola, pues. Entonces, placa psoriática única puede ocurrir, pero es más raro. Pero ¿qué ocurre? Que la placa de psoriasis de alguna forma se puede modificar. Se modifica con tratamiento. Sin tratamiento, entonces la placa psoriática cambia. Pero en cambio el Bowen es permanente. Entonces la historia clásica es una persona que tiene 5 años, una placa en la espalda y que no se modifica, ¿no? Esa es la historia clásica. Es esto, por ejemplo, ¿no? Puedes ver ahí que son placas así que están por tiempo y por tiempo y por tiempo. Entonces los pacientes no les llama la atención porque a veces ni les molesta. Entonces a veces están en la espalda y ni siquiera las ven, las notan. Y eso se puede ver que se parece a una psoriasis, ¿no? Dice que de repente es un eczema. Esa es la otra diagnóstico diferencial. Pero en realidad, cuando una lesión, fíjate, por norma, cualquier lesión que tenga más de 6 meses y esté en una zona de cualquier parte de tu cuerpo y tenga más de 6 meses que no cambia, tienes que biopsiarla. Tienes que ir al médico dermatólogo y no tiene que ser una biopsia, porque si algo no se modifica 6 meses y está permanente, entonces tú tienes que pensar que, por ejemplo, en el caso de una placa eritemato escamosa como esta, tienes que biopsiarla, ¿no? Y la histología se ve así. Se ve así como un grado, digamos, mayor que la queratosis actínica, que solamente la diferencia entre una queratosis actínica y una enfermedad de Bowen es que mientras la queratosis actínica está comenzando a hacerse displasia, usualmente empieza la capa basal. Digamos, comienza recién a haber una zona de displasia. En la enfermedad de Bowen, todo el espesor de la epidermis está displásico. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, mira este núcleo con mitosis. Después acá estos núcleos completamente anormales, grandes, ¿no? Que ocupan todo el espesor de la epidermis, ¿no? Y ahí puedes ver también, así como se ve, estas placas. Ahora vamos a ver, ya que hemos visto el Bowen, pero una palabra. ¿Cómo se trata el Bowen? En general se usa cirugía, ¿no? En general se trata quirúrgicamente. Eso es lo que debería suceder. O sea, los tratamientos de Bowen deberían ser quirúrgicos. Eso es lo posible. Ahora, cuando son casos muy pequeños, muy delgados, ¿no? Entonces podría tratarse con otros métodos destructivos, pero en general, cuando ya son placas, debería hacerse cirugía. Ahora vamos a ver la eritroplasia de Queyrat. La eritroplasia de Queyrat es una forma precoz de cáncer de piel, ¿no? Se presenta usualmente en zonas genitales, en el pene también, pero también en la vulva,
Pero también puede haber eritroplasia querate en la cavidad oral, inclusive en la conjuntiva. Y es un carcinoma escamocelular in situ, ¿no? Este sí está asociado, así como la primera parte de los Bowen, al virus papiloma, ¿no? Papilomavirus está involucrado en esto. Entonces, fíjate, ¿por qué se llama eritroplasia? Acuérdate que eritro viene de rojo. O sea, eritro es rojo, plasia es tejido, ¿no? Entonces, la eritroplasia es una lesión roja, en la cual el epitelio es bien delgadito y se trasluce todo lo que está detrás. Mira, por ejemplo, esta es una histología de una eritroplasia, la cual ves que esta piel podría estar un poco, digamos, quizá engrosada acá, pero lo normal es que esté adelgazada y con un estrato córneo alterado, ¿no? Aquí para queratosis, también aquí hay núcleos, ¿ves? En el estrato córneo. Entonces, ¿qué sucede? Que se traslucen mucho los vasos sanguíneos de esta lesión, ¿no? Y por eso ves el color rojizo. ¿Ves? Esto es, por ejemplo, en la vulva, ¿no? O en la boca, por ejemplo, ¿no? Estas zonas de eritroplasia. ¿Y qué es lo que sucede? Que el virus papiloma ha entrado ahí, ha causado cambios displásicos, y ese epitelio se forma con un estrato córneo muy delgadito. Bueno, no se forma estrato córneo en las mucosas, pero el epitelio se vuelve muy delgado. Y esta delgadez extrema del epitelio hace que, digamos, se vea, digamos, ese aspecto rojizo, ¿no? Igual acá, inclusive en las encías, ¿no? Y ahora vamos a ver otra lesión que también es premaligna, ¿no? Se llama papulosis bovenoide. Esta es causada por el virus papiloma 16. En la histología, como es de esperar, hay, digamos, atipia, se localiza usualmente en los genitales de hombres y mujeres. La papulosis bovenoide, a diferencia de la eritroplasia que se ve solamente una área roja, en esto sí se ve una lesión que parece una verruga. Entonces esto parece una verruga y entonces se ve pues unas áreas que parecen unas condilomas, que parecen verrugas genitales pero de mayor tamaño. Estas lesiones son asintomáticas, aunque ocasionalmente puede haber un poco de prurito, ¿no? Usualmente son perianales o en el pene están también, de color parduzco, de consistencia blanda. La histología muestra que es un carcinoma in situ, ¿no? Como un Bowen, digamos así. La papulosis bovenoide puede confundirse con condilomas, pero solamente los condilomas, o sea, las verrugas genitales son más pequeñas usualmente. Mira, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú ves esto acá, tú no vas a pensar pues, que son verrugas, esto es demasiado exagerado, ¿no? Entonces, igual acá, ves que son más grandes, usualmente, también, digamos, un poco más grandes y confluentes que las verrugas, que los condilomas normales. Muy bien, ahora, lo otro que vamos a ver que también es premaligno es la leucoplasia. Así como hay eritroplasia, que es rojo, leuco es blanco. Entonces la leucoplasia se muestra como una placa blanquecina, bien definida, de bordes irregulares, superficie rugosa, terciopelada, ¿no? 20% de las superficies de las lesiones de leucoplasia muestran cambios ya de lesiones ya malignas, ¿no? Entonces hay un riesgo de desarrollar carcinoma epidermoide escamoso, que digamos, en relación a este tumor, como todas estas condiciones que hemos hablado, prácticamente todas estas son carcinomas escamosos in situ, ¿no? Lo que falta nomás es que siga pasando más tiempo para que vuelvan invasivos. Entonces el diagnóstico de la leucoplasia es clínico, no implica un diagnóstico histológico, se ve clínicamente. Y se ven, en vez de áreas rojas, se ven áreas blancas. Fíjate, entonces, yo te expliqué algo la vez pasada de por qué se ve una lesión roja y por qué se ve una lesión blanca. Por ejemplo, el líquen plano, por ejemplo, hemos hablado, ¿no? Entonces, cuando tú ves algo rojo en cavidad oral o en vulva, es porque el epitelio es muy delgado. Y cuando ves algo blanco, es porque el epitelio es muy grueso. Entonces, es de esperar que una leucoplasia tenga un epitelio hiperplásico, ¿no? Creo que no tengo qué pena que no tengo una foto histológica de la leucoplasia.
Otra lesión que ya es considerada prácticamente un carcinoma es algo que se llama queratocantoma. El queratocantoma es un tumor epitelial de crecimiento rápido y a veces se resuelve espontáneamente, pero generalmente requiere un tratamiento. Pero fíjate cómo crece, mira, esa es la histología. Es un tumor que crece para arriba, ¿no? Se parece a un carcinoma escamoso, carcinoma escamocelular. Para algunos es lo mismo, pero para otros lo diferencian por la evolución algo diferente. No sé, hay una controversia ahí, pero yo les estoy conversando bueno, que el queratocantoma se considera para algunos una entidad aparte. Y se ve así, ¿ves? Se ve como una lesión completamente casi exofítica, se va para afuera. Por lo tanto, tiene un mejor pronóstico, ¿no? Tiene un gran tapón de queratina ahí. El problema es que hay una variedad de carcinomas escamosos que se llaman queratocantoma-like. O sea, quiere decir que hay una variedad de carcinomas escamosos que son idénticos a los queratocantomas. Entonces, por eso es que en general lo que se hace es tratarlos como si fueran carcinomas escamosos y mandarlos siempre a patología. ¿Ves? Y muchos de ellos probablemente sean casi unos carcinomas escamosos. Muy bien, y entonces hablando de carcinomas escamosos, vamos a ver ahora de tumores epidérmicos malignos. Hemos hablado de la parte benigna, hemos hablado de las queratosis seborreicas, ¿no? Hemos hablado de los cordones, hemos hablado de los nevus epidérmicos, hemos hablado de los nevus sebáceos, hemos hablado de los dermatofibromas, hemos hablado de las lesiones ya premalignas, ¿no? ¿Cuáles hemos hablado? Hemos hablado de por ejemplo, las eritoplasias, las leucoplasias, la papulosis bovenoide, hemos hablado de las queratosis actínicas, de las queratosis arsenicales, ¿no? De la enfermedad de Bowen, ¿no? Entonces ya esas son lesiones ya premalignas. Ahora vamos a hablar de las que son francamente malignas. Y esa es, por ejemplo, el carcinoma epidermoide, ¿no? El carcinoma epidermoide o carcinoma epidermoide es sinónimo de carcinoma escamoso, carcinoma escamocelular. Se prefiere el término epidermoide cuando son, por ejemplo, mucosas. Se prefiere el término escamocelular cuando es más piel, ¿no? Pero en general son términos intercambiables. Entonces, el carcinoma epidermoide o escamoso o escamocelular es un tumor maligno que tiene capacidad de infiltrar, destruir localmente y diseminarse a distancia, ¿no? Ese es el problema. No es tan benigno, no es tan fácil este carcinoma porque tiene la posibilidad de irse a distancia, ¿no? Dar metástasis. En Estados Unidos ocurre más o menos en las estadísticas 41 casos por 100.000, ¿no? Y en Australia, fíjate que la cifra más o menos se quintuplica. En Australia es 200 por 100.000. Acuérdate que Australia es una zona que el sol es muy intenso, ¿no? La exposición solar es muy intensa y el fenotipo, digamos, australiano solamente caucásico, ¿no? Es gente que vivía en el hemisferio norte y luego comenzó a vivir en Australia y comienza a ver esa cantidad enorme de casos de carcinoma epidermoide. La frecuencia, digamos, ha aumentado, inclusive a partir de los 60 ha aumentado mucho el carcinoma epidermoide. ¿Por qué crees que ha aumentado? Porque los hábitos de exposición al sol, pues ahora, del año 60 en adelante hay mucha exposición solar. La gente, sobre todo gente joven, adolescente, quiere broncearse, quiere, digamos, exponerse al sol, ¿no? Entonces esos hábitos son los que han convertido en el carcinoma epidermoide en un problema de salud pública. Y se ve usualmente, como el daño solar es acumulativo, o sea, cada año que te expones al sol se va acumulando. No es que, digamos, te expusiste hasta los 20 años y dijiste, no, ahí ahora sí ya no voy a la playa, ya no voy a tener riesgo. No, ya quedó el riesgo hecho con la exposición desde la niñez. Entonces, usualmente el carcinoma epidermoide aparece en la edad adulta, pero puede haber gente más joven, ¿no? Y es un poquito más frecuente en el varón. Ahora, ¿cuáles son las causas del carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, como estamos hablando, es básicamente la radiación ultravioleta. Es lo más común. Es digamos, el factor más importante, pero en los carcinomas que están localizados en zonas expuestas al sol, obviamente, ¿no?
Si tienes un carcinoma en la cara, ¿no? O en el antebrazo, obviamente eso está relacionado con la radiación ultravioleta. Pero si tienes un carcinoma, por ejemplo, en la zona genital o en la planta del pie, entonces eso no es pues una exposición al sol. Eso más bien puede ser una exposición al virus papiloma humano, ¿no? Al VPH. O también puede ser exposición, como hemos hablado, a carcinógenos químicos, como el arsénico, la parafina, el antraceno, ¿no? Entonces son químicos que uno se expone. Las radiodermitis también. O sea, por ejemplo, las zonas que fueron irradiadas, ¿no? Son más susceptibles de que se vuelvan carcinoma epidermoide. Igual que las cicatrices, por ejemplo, los carcinomas epidermoides pueden venir de cicatrices. Cicatrices antiguas pueden transformarse en carcinoma epidermoide. Sobre todo las cicatrices de quemaduras. Es por eso peligroso. Las quemaduras, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, pueden volverse carcinomas epidermoides. Los muñones también. Y también la exposición a PUVA. PUVA es una técnica de terapéutica dermatológica que es exposición a radiación ultravioleta tipo A, UVA, más soralenos. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo se ve un carcinoma epidermoide, escamoso celular, ¿no? Empieza en la epidermis y de ahí va descendiendo y va invadiendo mientras esas proliferaciones de tejido van avanzando, introduciéndose en el estroma benigno, se van introduciendo y metiéndose, ¿no? Invadiendo, digamos, todo lo que es la dermis, ¿no? Comienza a invadir, y comienza a haber ese tipo de proliferación maligna que se va invadiendo. A medida que más invade y más profundo es la capacidad de dar metástasis mayor. O sea, por eso que un factor de riesgo para complicaciones es que sean profundo. Tiene que ver mucho el nivel de profundidad en la capacidad de invadir y dar metástasis. ¿Cómo se ve un carcinoma epidermoide? Un carcinoma epidermoide se ve como una lesión ulcerada, crónica. Es una lesión proliferante, verrucosa, ¿no? A veces, alguna forma, como te mencioné, es que algunas formas de carcinoma epidermoide se puede ver como queratocantomas. Son muy parecidos. Y también, por ejemplo, puede haber en algunas zonas, por ejemplo, carcinomas verrucosos, por ejemplo, en la zona anal, ¿no? También puede haber, como te digo, carcinomas de este tipo en zonas no expuestas al sol, que están relacionadas usualmente con virus papiloma, y también en la planta del pie, ¿no? Acá, obviamente, estos son por sol, ¿no? Porque están en el dorso de la mano. Mayormente son por sol, y fíjate cómo va desde una lesión pequeña hasta una lesión francamente ya grande y pasiva, ¿no? Igual acá, estos son tipo queratocantoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero son carcinomas epidermoides. O son carcinomas que aparecen en el labio. El labio frecuentemente también tiene carcinomas epidermoides. Igual que el canto interno del ojo. Esta es una forma vegetante, por ejemplo, ¿no? Formas vegetantes. ¿Qué quiere decir vegetante? Se refiere a que prolifera. Son como exofíticos y como ese tejido medio entreulcerado, costroso, ¿no? Eso es lo que se llama vegetante. Y como dijimos, el labio una mención especial, ¿no? El labio, ¿por qué da en el labio un carcinoma epidermoide? Por dos razones. La primera es que porque el labio inferior casi siempre se ve afectado por la radiación ultravioleta. O sea, cuando cae el sol, solamente cae en esa zona, el labio inferior. Y la otra es por el hábito de fumar, ¿no? Entonces el hábito de fumar también puede producir pequeños traumatismos en esas zonas. Aunado con el sol, se produce un carcinoma epidermoide. Factores de mal pronóstico. ¿Qué es lo de mal pronóstico en carcinoma epidermoide? Por ejemplo, es de mal pronóstico cuando un carcinoma epidermoide se desarrolla sobre una cicatriz, quemadura o queratosis arsenical. Suele ser muy maligno, muy malo. Cuando el carcinoma epidermoide se aparecen en uniones cutáneo-mucosas, por ejemplo, el bermellón del labio, por ejemplo, que es una unión entre piel y mucosa, o la lesiones en el ano, por ejemplo, ¿no? Que van entre la mucosa y la piel. Entonces, esas son de mal pronóstico.
Lesiones que son mayores de 2 centímetros también son pronóstico muy malo. La invasión de la dermis reticular y tejido celular subcutáneo también, ¿no? O sea, mientras más profundo está, es peor. El menor tiempo de evolución, o sea, por ejemplo, cuando un carcinoma crece muy rápido, es que tiene un índice mitótico muy alto, entonces también es que va a ser muy problemático tratarlo porque está proliferando muy rápido, ¿no? Y la menor diferenciación histológica, o sea, quiere decir que los que son bien diferenciados, o sea, se diferencian bien, tienen mejor pronóstico que los que son mal diferenciados. Y por supuesto, los inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes que son trasplantados o que toman quimioterapias o tienen algún tratamiento crónico, pues son más susceptibles a tener carcinoma epidermoide de mal pronóstico. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Es quirúrgico, básicamente, es la elección, ¿no? Debe usarse márgenes muy amplios, adecuados, por los tumores de ese tipo. O también se puede hacer cirugía de Mohs, cirugía de Mohs es un tipo de cirugía en el cual se saca por capas y se va analizando en el momento, con cortes de congelación. Es una técnica, se va sacando una capa y se va analizando, se va sacando una capa y se va analizando. Y en casos que son inoperables, por ejemplo, se puede usar radioterapia. Aunque la radioterapia también puede ser concomitante, ¿no? Casos que hay duda o que son muy complicados, se operan y también se usa radioterapia. Muy bien, entonces hemos hablado del carcinoma escamocelular. Ahora vamos a hablar del carcinoma vasocelular. Este es uno de los carcinomas más comunes también. O sea, más común que el escamocelular. Entonces, este es el cáncer más común, la neoplasia maligna más frecuente en la raza blanca, crecimiento lento con escasos riesgos de metástasis, capaz de provocar destrucciones extensas de la cara. Se hizo desde hace mucho la descripción de este tipo de úlcera de Jacob. Y los sinónimos son, pues, que son epitelio vasocelular, basalioma, Urgus rodens, todo esto son nombres que tiene el vasocelular. La incidencia anual, fíjense, es 1 por 100.000 en Japón y es 1.000 por 100.000 en Australia. Y ustedes ven que ¿cuál es la distancia entre Australia y Japón? Están por ahí nomás, ¿no es cierto? No son. Entonces, ¿cómo puede haber una diferencia de 1.000 a 1, ¿no? Entonces, es que son por las costumbres y por el tipo de piel, ¿no? Por ejemplo, de hecho, el tipo de piel en Australia suele ser un tipo de piel más blanco, más caucásico, digamos. En Japón es menos que eso. Pero sobre todo está en las costumbres, ¿no? Para un ideal de belleza en Japón, por ejemplo, es una mujer de piel muy clara, ¿no? Alguien que usa mucho bloqueador, que se maquilla pues al máximo, una protección que casi extrema, digamos, y se evita mucho el sol. En cambio, por ejemplo, en la población australiana predominan los hábitos occidentales en los cuales mantenerse bronceado, pretender estar bronceado todo el año es lo ideal, pero a costa de su salud, ¿no? Entonces, por eso es que ven ustedes que tanto el fenotipo ayuda como también los malos hábitos de exposición solar. En Estados Unidos, 900.000 casos nuevos al año, o sea, casi 1.000.000 de casos al año de carcinoma vasocelular. Y todo eso tiene que ser, pues, imagínense, tratado, imagínense la cantidad de cirujanos que tienen que tener allá para tratar casi 1.000.000 de casos nuevos por año, ¿no? La relación siempre es más frecuente en hombres, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo aparece más en la 6ª década de vida. Y el vasocelular también está relacionado con la radiación ultravioleta y es mucho más que el carcinoma escamoso. El epidermoide que hemos hablado puede ser ocasionado por la radiación ultravioleta, pero también por el virus papiloma y también por muchas otras causas. Pero en el caso de la carcinoma vasocelular, esto es casi el 99% de las veces es la radiación solar, en la cual tiene que ver la latitud, ¿no? O sea, la latitud se refiere a la distancia al ecuador, ¿no? Entonces, mientras más cerca al ecuador, mayor probabilidad de que le tenga uno mayor exposición solar y más vasocelular. Lo otro es ocupaciones al aire libre. Por ejemplo, las ocupaciones que hacen que la persona esté
digamos, trabaje al aire libre, también favorece pues, que tenga vaso celular. Áreas expuestas, por ejemplo. Las áreas expuestas al sol son las más propensas a tener vaso celular. Obviamente que el vaso celular es muy infrecuente en las zonas cubiertas, aunque hay vasos celulares, inclusive en zonas cubiertas, inclusive en zonas, por ejemplo, en zonas como los genitales puede haber carcinoma vasocelular, pero es sumamente infrecuente y son casos muy especiales, pero lo normal es que este tipo de carcinoma esté asociado con la exposición al sol. Igual, este tipo de carcinomas está relacionado con arsenicismo, o sea, exposición a arsénico, así como el epidermoide, a radioterapia, por ejemplo, zonas donde ha habido exposición a radioterapia, sale a veces el vaso celular. A inmunosupresión, también, por ejemplo, inmunosuprimidos también tienen este problema. A nevus sebáceos, por ejemplo, eso es lo que les decía, ¿no? Los nevus sebáceos a veces se deben tratar porque justamente de ahí es que salen este tipo de problemas. Y el síndrome de Gorlin, que es el síndrome de nevus vasocelulares, es un síndrome que las personas tienen la tendencia a producir vasos celulares. El seroema pigmentosa también, solamente que el seroema es una condición mucho más grave, muy gravísima. Inclusive en la niñez comienzan a tener carcinomas epidermoides y carcinomas escamosos. Y los albinos también tienen problemas de sol, ¿no? También comienzan a hacer varios tipos de cánceres. Muy bien, entonces en las variedades del vasocelular se puede ver lesiones que son, digamos, crecen para arriba, exofíticas, en las planas y las ulceradas, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Esto es lo que se puede ver, por ejemplo, en un carcinoma vasocelular nodular. Fíjate que la lesión típica de un vasocelular se ha descrito como una pápula perlada con telangiectasias, ¿no? Entonces, efectivamente, en una piel blanca tú puedes ver ese tipo de lesiones, ¿no? Como pápulas perladas con telangiectasias. Esa es una forma ulcerada, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ese es un tumor que frecuentemente se ulcera al centro. Entonces, si se ulcera al centro, entonces el resto del contorno sigue creciendo, está normal, y entonces da esa figura como de una lesión ulcerada con una, digamos, digamos, una lesión elevada en la periferia, ¿no? O pueden ser completamente ulcerados también, pero con un rodete más pequeño alrededor. O puede ser acá más discreto, ¿no? Pero si notas, hay un discreto, aquí ves una discreta elevación acá, ¿no? Una discreta elevación alrededor y al centro una lesión ulcerada. Acá igual, una ulceración en el centro y un rodete perlado con telangiectasia más frecuente. Igual acá, por ejemplo, ¿no? Igual ves este es un párpado en el cual se ve una lesión ulcerada con una lesión, digamos, un borde perlado, ¿no? Igual acá. También hay lesiones planas en el vasocelular, que pueden ser superficiales o esclerotróficas, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser usualmente en la espalda. En la espalda se ve mucho los carcinomas vasocelulares tipo superficial. ¿Ves? Se ve superficial. Superficial. Esto es un poco más profundo. Y estos son los que son un problema. Esto, claro, me dice, ¿dónde está el tumor ahí? Si notas esta área que está más, brilla un poco, que está más blanca y que viene así, esto es más típico de un vasocelular esclerosante, le llaman, o esclerodermiforme. O sea, es un tumor muy agresivo el esclerosante porque tiende a irse hacia abajo y hacia los lados de manera subclínica. O sea, por ejemplo, si tú vieras esto por acá, verías que ese tumor se tiende a irse tanto para la periferia como para la profundidad y largo, extenso, ¿no? Igual acá, ves este carcinoma vasocelular esclerodermiforme y ahí se puede ver cómo se ve
este tipo de tumor, ¿no? ¿Ves ahí cómo se observa esa mancha blanca, esa placa blanca, mejor dicho, ulcerada por algunas áreas? Es una lesión poco delimitada. Esa lesión no se puede delimitar. Como ves acá, ¿dónde está el borde? Es difícil establecer un borde. Entonces, esas formas esclerodermiformes tienen un borde no neto, un borde muy difuso, entonces es difícil precisar los bordes, entonces tiene que darse márgenes quirúrgicos mucho más amplios, ¿no? Igual acá, por ejemplo, ¿no? Es que no se ve, en todo esto no se ve. Probablemente sea por acá el borde, entonces tiene que darse márgenes más amplios. Y hay otra variedad que se llama el vaso celular pigmentado. El pigmentado es un vaso celular que tiene esa forma, ¿no? Pareciera un melanoma, ¿no? Pero es un vaso celular pigmentado. Ahí se ve, vaso celular pigmentado. Pigmentado. Esas son formas ya muy agresivas de vaso celular. Claro, hay mucha negligencia, especialmente y falta de servicios, por ejemplo, en zonas rurales, que los pacientes llegan a este extremo de perder inclusive los ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata el vaso celular? Es quirúrgico también. Se tiene que tratar con cirugía. ¿Y qué cirugía? Se hace cirugía excisional, o sea, cirugía convencional, o también cirugía de Mohs, también, que es lo mejor todavía. También se puede hacer criocirugía, que es con nitrógeno líquido, pero lo más recomendable son los métodos que controlan márgenes. Por ejemplo, la cirugía normal y la cirugía de Mohs. Y estos son técnicas que se usan para cosas muy pequeñas, ¿no? La radioterapia también en las lesiones inoperables o también como tratamiento coadyuvante se puede usar. Por ejemplo, hay pacientes que son cánceres tan complicados, vasocelulares, que se hace cirugía excisional y luego se somete a radioterapia. Y el imiquimod también se puede usar, es un inmunoestimulador y se puede usar en casos muy pequeños, ¿no? El pronóstico del vasocelular el riesgo de metástasis es muy bajo, ¿no? O sea, es lo bueno del vasocelular, que no es tan agresivo como el epidermoide. O sea, poca probabilidad de dar metástasis. Y hay formas infiltrantes que tienden a la recidiva. El problema es ese, que sí hay tumores que tienden a recidivar, ¿no? ¿Y qué tiene mal pronóstico? Por ejemplo, que los tumores sean grandes, de gran tamaño, ¿no? Y que estén ubicados, por ejemplo, en el párpado, en la oreja, en la nariz, por ejemplo, son zonas difíciles de operar. Y sobre todo los tipos histológicos infiltrantes y metatípicos, ¿no? y esclerosantes son las que tienen la tendencia a ser más profundos. Muy bien, entonces hemos hablado ya de las lesiones, derivadas de los queratinocitos. Hemos hablado de las lesiones benignas, ¿no? Hemos hablado de las queratosis seborreicas, los acrogordones, de los nevos epidérmicos, de los nevos sebáceos, de los dermatofibromas. Hemos hablado de las lesiones premalignas como la eritroplasia de Queyrat, ¿no? Las leucoplasias. Hemos hablado de las papulosis bovenoides, las queratosis actínicas, queratosis arsenicales. Y hemos hablado de los tumores malignos, como son el vasocelular y el escamoso. Y ahora vamos a hablar los tumores que son derivados de las lesiones de los melanocitos, ¿no? Ya no de los queratinocitos, ahora de los melanocitos. Y para eso vamos a hacer esta pequeña clasificación, pero no clasificación, sino es para ordenarnos un poco, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Algo sobre las pecas, por ejemplo, ¿no? Las pecas, por ejemplo, corresponden a máculas pigmentadas, ¿no? Aparecen usualmente en las zonas expuestas al sol. ¿En quiénes se ven las pecas? Las pecas se ven en pacientes, en gente de piel generalmente muy clara, ¿no?
Las pieles muy claras son las que tienen la tendencia a tener pecas. Y se ven las pecas mayormente en el verano, y como que desaparecen un poco en el invierno, ¿no? ¿Y qué son las pecas en realidad? Las pecas son aumento de tamaño de los melanocitos, aumento de sus dendritas y, digamos, una producción también de melanina, ¿no? No requieren tratamiento y lo ideal es evitar la exposición al sol en estos pacientes, ¿no? O sea, no son proliferaciones, son, digamos, aumentos de tamaño de los melanocitos. Los léntigos solares no son propiamente lesiones producidas por melanocitos, sino son lesiones producidas por queratinocitos. Por ejemplo, acá, lo he puesto acá porque usualmente es pigmentado, pero en realidad el léntigo solar es una proliferación de queratinocitos. Entonces, ¿pero qué pasa? Es una proliferación de queratinocitos, pero que tiene un color más oscuro, o sea, un color más pigmentado. Y no es que tenga más melanocitos, sino que como que los melanocitos producen más pigmento en estas zonas. Y ahí puedes ver, ¿no? Todo esto es muy común. Esto lo van a ver mucho en las abuelitas, en las personas de 40 o 60 para arriba, lo van a ver frecuentemente, ¿no? Especialmente tienen piel clara. Lo van a ver en las manos también, el dorso de las manos. Lo van a ver en las zonas de los antebrazos, lo van a ver en las zonas de la B del cuello, lo van a ver en las mejillas, en la frente. ¿Qué se hace con estas lesiones? Usualmente se destruyen, se queman con nitrógeno líquido. Es importante usar bloqueador solar acá. Ahora vamos a hablar de los léntigos simples. El léntigo simple aparece en la infancia y no guarda relación con la exposición al sol. Afecta a todas las razas y sexos por igual. Lesiones pueden ser pardas, o negras o marrones, ¿no? De coloración homogénea. Suelen medir menos de 5 milímetros y pueden afectar cualquier región de la superficie cutánea, ¿no? O sea, el léntigo simple suele ser pequeño. A diferencia de este otro léntigo, por ejemplo, este es el léntigo solar, fíjate que las lesiones son marrones generalmente y grandes. El léntigo simple es más bien pequeño, chiquito, y no está relacionado digamos, necesariamente con la radiación solar, ¿no? Puede estar en cualquier zona. Se ve así, ¿ve? Se ve más pequeñito. Estos son léntigos simples múltiples. Estas lesiones, digamos, tipo léntigo, se ven, ¿no? En la cara, por ejemplo, ¿no? Se parecen mucho a las pecas, pero son más oscuras. Pero también se ven cuando son múltiples en algunos síndromes raros. Por ejemplo, cuando ves este tipo de léntigos en los labios, puedes pensar en síndrome de Peutz-Jeghers o otros síndromes que también vienen, Cowden y cosas así, que ahora vamos a ver, ¿no? Fíjate, estos son cuando son múltiples. Por ejemplo, hay un síndrome Leopard. Leopard es un acrónimo, ¿no? Que es léntigos, ocular hipertelorismo, pulmonar, estenosis pulmonar, genitales anormales, retardo de crecimiento y sordera. Entonces, Leopard, por ejemplo, puede ser este síndrome como parte de digamos, la proliferación o de este tipo de células ocurre, pues, básicamente, digamos, por alteraciones genéticas, ¿no? Por eso que estas son enfermedades genéticas. Y son múltiples los léntigos. También existe lo que se llama el complejo Carney, que hay mixomas, pigmentación moteada, hay alteraciones endocrinas y hay dos síndromes asociados a Carney, ¿no? Que es LAM y NAME. Y LAM son acrónimos que dicen léntigos, mixomas atriales, mixomas mucocutáneos y nevus azules. Y NAME es nevus con mixomas atriales, neurofibromatosis y pecas y alteración endocrina. Estos son, por ejemplo, ¿no? Puedes ver ahí lesiones tipo léntigo con mixomas sacrales, ¿no? Con nevus azules, inclusive genitales. Entonces, para hacer un resumen, por ejemplo,
Cuando tienes muchos léntigos, muchos, entonces porque uno puede tener un léntigo, pues no puede estar asociado a nada, no necesariamente todo está asociado a esto, ¿no? Esto se asocia cuando ves muchos léntigos. No un léntigo hace un diagnóstico de Peutz-Jeghers, deben ser muchos léntigos. Entonces el Peutz-Jeghers, tú sabes que está asociado con léntigos en los labios y también está asociado con pólipos amartomatosos en el ilion, en el estómago, en el intestino grueso, ¿no? Pueden desarrollar invaginación intestinal y presentar también mayor riesgo de carcinoma intestinal. O sea, los Peutz-Jeghers son marcadores, digamos, de tener pólipos y marcadores de un riesgo de carcinoma de intestino, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, digamos, no olvidar la asociación. Y síndrome de Leopard es un síndrome que tiene que ver, digamos, como hemos dicho, con léntigos múltiples, alteraciones electrocardiográficas, hipertelorismo, estenosis pulmonar, ¿no? Alteraciones en genitales, atraso del crecimiento, sordera, y el síndrome de Carney, que tiene que ver con léntigos faciales, especialmente con labios, nervios azules, mixomas, y tiene que ver también con alteraciones endocrinas. Pero fíjate que existe un montón de síndromes más raros todavía que los que hemos mencionado, no solamente el Peutz-Jeghers, el complejo Carney, ¿no? sino que además existen más condiciones que se relacionan con la presencia de léntigos y otro tipo de alteraciones, ¿no? Que no es motivo de hablar de todas ellas. Después, otra cosa también importante que hay que conocer son las manchas café con leche. Las manchas café con leche son máculas pigmentadas ovales, ¿no? Parece una hoja, de pigmentación homogénea de 2 a 5 centímetros de diámetro, ¿no? Resultado del aumento de la melanogénesis. O sea, quiere decir que esto lo que se produce por un aumento en la cantidad de melanina. O sea, que los melanocitos no están proliferados, sino que probablemente lo que hacen es producir más pigmento. 10 a 20% de la población tiene por lo menos una mancha café con leche. Y un 1% tiene 3 o más manchas, ¿no? Ahora, generalmente las manchas café con leche, cuando son múltiples, grandes, por ejemplo, se ubican en la axila, por ejemplo, se asocian a la neurofibromatosis tipo 1 y 2. Pero también se pueden asociar las manchas café con leche con otros síndromes, por ejemplo, no solamente con neurofibromatosis, sino también con el síndrome de McCann-Albrecht, esclerosis tuberosa, ataxia, telangiectasia, síndrome de Bloom, etc. Todo esto puede estar asociado con mancha café con leche. Ahí pueden ver, mira, es una mancha grande, usualmente en axila tiene mucho valor, tiene ese hallazgo, ¿no? Igual, pueden ver este tipo de manchas grandes, usualmente tienen más valor que las pequeñas, ¿no? En cambio, ese de acá, ese es un síndrome de McCann-Albrecht. O sea, este no es una neurofibromatosis. Mira cómo se ve diferente la mancha café con leche. No se ve como acá. Fíjate que la diferencia. Más redonda, ovalada. En cambio acá ves que es más geográfica. Y este es otro síndrome que se llama McCann-Albrecht. Y este tipo de manchas también se puede ver, digamos, de aumentos de la melanina, se puede ver en los nevus de Becker. Esto es muy común, ¿eh? Muchos de ustedes, por ejemplo, si tuviéramos el salón lleno, veríamos que por lo menos 1 o 2 van a tener nevus de Becker. Es así de común. Y es un nevus epidérmico pigmentado y piloso que se acompaña de que no hay proliferación de melanocitos, pero sí aumento de la melanina. Y ocurre frecuentemente en varones, aunque también puede haber en mujeres, ¿no? Y esa zona usualmente tiene más pelo, ¿no? Y pelo más negro. Fíjate cómo es la espalda de esta persona, es normal, pero justo en un segmento tiene este aumento de pigmento y aumento de hipertricosis, o sea, aumento de crecimiento de pelo grueso, ¿no? Algunas veces se ha asociado el nevus de Becker, no en todas, con alteraciones en el desarrollo locomotor, por ejemplo.
Por ejemplo, se ha visto que en la zona donde aparece el nevus de Becker, a veces hay crecimiento más corto, extremidades más cortas o más largas en una persona. O sea, alteraciones en el crecimiento de la extremidad, digamos así. Aquí puedes ver, eso es de una forma muy atenuada como esta, muy discreta, como una forma muy llamativa como las de acá. Muy variable. Nevus de Becker. Entonces, los conceptos de nevus es que los nevus son proliferaciones benignas de células presentes en la piel en condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, un nevo melanocítico, ¿no? Un nevo epidérmico. El concepto de nevo es un concepto que es difícil de entender porque, digamos que no ha sido bien usado, ¿no? Por ejemplo, nevus de Becker, les ponemos, ¿no? Por ejemplo, nevus sebáceo de Jadassohn. Pero estos nevus, ahora se prefiere usar el término nevus para las lesiones melanocíticas, las que son originadas por melanocitos, ¿no? Entonces ahora se tiende a pensar así. Por eso que hay un poquito de confusión en eso. Vamos a ver. Entonces, los nevus melanocíticos son aquellas lesiones que son proliferaciones anormales, pero benignas. No todo lo que es anormal es maligno. Son proliferaciones anormales, pero benignas de los melanocitos de la piel que tienden a agruparse en nidos o tecas. Los nevus melanocíticos pueden ser congénitos o adquiridos. O sea, congénitos se refiere a que aparecieron en el nacimiento y adquiridos que se aparecen después del nacimiento, o por lo menos al año, 2 años, 3 años, van apareciendo, ¿no? ¿Cómo se clasifican los nevos melanocíticos, ¿no? Según su ubicación, los nevos pueden ser de unión. Eso se refiere en la epidermis, ¿no? Vamos a hacer el dibujo. No sé si está el dibujo por acá. Así, acá. Entonces, por ejemplo, ahorita volvemos a la... Fíjate, los nevus, estos son nevus de unión. Esta es la epidermis y esta es la dermis. Entonces, cuando la proliferación anormal pero benigna ocurre en la unión dermoepidérmica, se llama nevus de unión. Cuando la proliferación ocurre en la zona de, tanto en la epidermis, en la zona de unión, digamos, y también un poquito en la dermis, se llama nevus compuesto. Y cuando la proliferación es netamente intradérmica, se llama nevus intradérmico. Después, eso se clasifica por la ubicación en la epidermis o en la dermis. Después, también se puede clasificar un nevus por la edad de aparición, si es congénito o es adquirido, como ya dijimos, ¿no? Al nacer hasta los 6 meses y después de los 6 meses de vida. Según su tamaño, ¿no? Si es, por ejemplo, en el caso de los melanocíticos, es menos de 1.5 centímetros, es un nevus pequeño. Si es 1.5 a 2, es mediano, y si es más de 2, un nevus gigante. Entonces, los nevus melanocíticos congénitos, o sea, los que son ya congénitos, vienen presentes desde el momento del nacimiento y los primeros meses de vida, ¿no? La incidencia de los nevus melanocíticos congénitos se calcula alrededor del 1%. O sea, 1% de la población nace con sus nevus congénitos. Y pueden ser de diverso tamaño, ¿no? Estos nevus melanocíticos congénitos de pequeño tamaño, digamos, o de gran tamaño, cuando son más de 20, ¿no? Y con ese intermedio es de 1.5 a 20. Entonces ahí tienes, por ejemplo, nevus melanocíticos congénitos, o sea, como han nacido, y fíjate que pueden ser tan desastrosos como tener toda esta lesión pigmentada, ¿no? Aquí. O tener solamente, por ejemplo, en la cara. Igual es nevo melanocito congénito. En cambio, existen los de nevos son adquiridos. ¿Y cómo adquiridos? Se desarrollan después del nacimiento. La mayor parte aparece a partir de la segunda década, a partir de la adolescencia en general, y digamos, usualmente en hombres y mujeres. Aumenta según la exposición al sol, ¿no? Por ejemplo, si hay más exposición al sol, usualmente va a haber más desarrollo de nevus melanocitos adquiridos. La causa y los mecanismos exactos de su aparición no se conocen, pero se sabe que quedan factores genéticos
digamos, para que se tenga esta clínica, ¿no? De unión, compuesto, intradérmico. La lámina que te mostré, por ejemplo, mira, fíjate, esta lesión que tú ves acá en el dedo, que es plana, se llama nevus de unión. En cambio, esta de que ves acá arriba, que puede ser en el pecho de alguien, de una persona, usualmente es un nevus compuesto. ¿Por qué? Porque tiene el componente de unión y aparte pareciera que ha crecido algo para afuera. Entonces eso se llama nevus compuesto. En cambio acá, este que es color piel y que netamente parece ser una proliferación solamente epidérmica, pues este de acá, por eso no tiene ese color, ¿no? Que tiene el de unión o el compuesto. Entonces este de acá es el nevus intraérmico. Este acá. Aquí, para ir más detalle, ¿ves? Esos son nevus de unión. ¿Ves cómo son planos? Planos son. Esos nevus de unión tienden a ser netamente planos. Y la histología se ve ahí, que ocurre, lo que se ve acá son estos nidos que vienen desde la epidermis, pero no pasan, pues casi no pasan a la membrana basal, no son de unión. Y se ven así planos. Y este, en cambio, que ya es elevado, se ve, ya no es plano, este es elevado, pero tiene pigmentos, generalmente corresponden a un nevus compuesto. Y ves aquí como en la epidermis tiene también núcleos, tiene también células aquí que proliferan en la unión, pero también células que están en la dermis. Entonces esto ya no solamente es de unión, sino es compuesto porque precisamente hay proliferación ya en esta zona ya de la dermis. Y este es un nevus intraérmico. Usualmente se ve menos pigmentado y se ve que ya no tiene un componente de unión. Por ejemplo, si ves acá, ves que hay una epidermis, pero no está en contacto con la masa del tumor del nevus. ¿Por qué? Porque este nevus es intradérmico. Factores que afectan el crecimiento de los nevus melanocíticos. Por ejemplo, los nevus comienzan a aumentar en la pubertad, comienzan a aumentar en el embarazo, por ejemplo. Más que aumentar, digamos que se vuelven más oscuros también. También el tratamiento con corticoides o con hormona de crecimiento también hace que los nevus cambien, ¿no? Más nevus si usan corticoides o hormona de crecimiento, perdón. Y también los nevus aumentan cuando hay exposición al sol. Por eso vas a ver que las personas que tienen nevus son usualmente personas que tienen más exposición solar. Las vas a ver, por ejemplo, nevus en la cara, nevus en los antebrazos, ¿no? Más que en el torso. Eso usualmente está relacionado con la exposición al sol. Enfermedades ampollares también pueden digamos, afectar el crecimiento de los nevus. ¿Y cómo se evalúan los nevus? Bueno, ya de varias formas, pero una técnica que se ha hecho desde antes es por ejemplo, la regla del ABCD, ¿no? Por ejemplo, la regla del ABCD es así. La A es de asimetría, ¿no? O sea, ¿cómo se ve asimetría en un nevus? Se ve cuando, por ejemplo, el nevus tú lo partes por la mitad y de arriba abajo. Entonces debe verse, las dos mitades deben ser similares, si no es asimétrico. Un borde irregular o festoneado también llama la atención, ¿no? El borde debe ser neto, no debe ser festoneado, ¿no? Digamos que el color tiene que ser en general un color uniforme, ¿no? Pero puede haber con varios colores, eso llama la atención también. No debe estar así. Puede ser un melanoma. Más grande que el diámetro de un borrador, por ejemplo, de lápiz, más de 6 milímetros. O sea, por ejemplo, si un nevus tiene más de 6 milímetros, también llama la atención, ¿no? Debe ser también controlado. Y si, por ejemplo, los nevus cambian, si la lesión, por ejemplo, evoluciona, si la lesión comienza a crecer, a aumentar de tamaño, en una persona mayor, entonces no es normal, ¿no? Entonces, en un niño podría un nevo tener un cambio, digamos, que está como aumentando porque el niño está en crecimiento, pero en un adulto no.
Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? La simetría, los bordes, el color, el diámetro, más de 6 es ahí. Y la evolución de si ha cambiado o no. Existen otros tipos de nebus, que son para complicar las cosas siempre, que se llaman halonebus, nebus azul, nebus spilus, ¿no? Nebus displásico, nebus de Spitz, nebus de Ota. Existen varios, pero no vamos a hablar de todos. Vamos a mencionarlos solamente. Por ejemplo, el halonebus es esto que ustedes pueden ver, que es una lesión, un nebus cualquiera de unión, un nebus compuesto, un nebus intradérmico que de pronto comienza a hacer ese halo blanco. Y lo que ocurre es que en esa zona blanca las defensas están atacando al nebus y lo están destruyendo. Y esa destrucción está produciendo que el nebus cambie y se destruya, o sea, que el filtrado inflamatorio está destruyendo el nebus. Este es un nebus de Spitz. Se llama Spitz porque era una proliferación roja o negra que crecía rápido, entonces parecía un melanoma. Entonces pensaron que eran melanomas en niños. Pero cuando comenzaron a estudiar la histología de estos nebus y también la conducta, o sea, a hacer los seguimientos a largo plazo, se dieron cuenta que eran mayormente benignos. Hay, digamos, solo algunos casos tenían la tendencia a tener, digamos, un comportamiento maligno, pero en general, los nebus de Spitz se veían que tenían un comportamiento, digamos, benigno. Y eso es lo que se ve. Por ejemplo, ¿cómo se ve un nebus de Spitz? Lo van a ver en niños. Nebus de Spitz es si alguno de ustedes es pediatra, entonces esto va a ser algo más o menos común, porque van a observar lesiones que los padres le van a preguntar, doctor, esto le ha salido hace 2 o 3 meses, le está creciendo. Entonces eso los va a preocupar un poco. Pero ustedes deben estar tranquilos porque muchas de las proliferaciones que tienen los niños que parecen proliferaciones malignas son en realidad nebus de Spitz. Y tienen esa forma. Por ejemplo, si la persona que examina es media caucásica, tiene un color más rojo. Si es más trigueño, un color más negro o un color marrón. Entonces hay varias formas clínicas que se puede ver un nebus de Spitz. Por ejemplo, miren ahí, ¿no? Una persona de tez blanca puede tener un nebus de Spitz más rojizo, en cambio más marrón o más negro, dependiendo del color de la piel de una persona. Entonces, generalmente el nebus de Spitz es una lesión única, generalmente es único, no es múltiple. ¿Ves? Todos esos son nebus de Spitz. Ahora, nebus spilus también se vea, ustedes lo van a ver, eso probablemente los que no sean dermatólogos o no sean pediatras, cuando examinen, los pacientes se van a encontrar con estas manchas. ¿Y esto dónde ha salido? Los nebus spilus es un nebus moteado. Es una lesión melánica caracterizada por una mácula pigmentada con áreas nevoides papulares. O sea, quiere decir que acá la parte marrón, digamos, del fondo está dada por un aumento de pigmento de las células, esas células que están por ahí, aumentan dan el color. Pero, aparte de eso, los puntos negros son proliferaciones de melanocitos, ¿no? Esas sí son, digamos, como nebus de unión, son eso. Entonces el nebus spilus es eso, ¿no? Es una zona que tiene el aumento del pigmento y también aumento de las células. En el caso de los nebus atípicos, aquí puedes ver, por ejemplo, que el nebus atípico, por ejemplo, examinas a este paciente, ¿no? Está aquí, por ejemplo, una paciente que es examinada y de pronto notas esto. Entonces, ¿qué es eso que está acá? Es un nebus atípico que está aquí. ¿Y por qué lo detectaste, no? Porque, digamos, fíjate el tamaño de los otros nebus, tienen otros, pues son chiquitos, en cambio ese es un nevo grande. Entonces es lo que se llama nebus atípico. Y eso probablemente se correlacione con algo de displasia en la histología, ¿no? Aquí, además, como pueden ver, hay algunos síndromes que se relacionan con nebus atípicos. No sé si has tenido por ocasión de ver o no, pero, por ejemplo, cuando veas algunos pacientes que tienen lunares por todo el cuerpo, y grandes, y feos, así, que son irregulares, ¿no? Eso se llama síndrome del nevo displásico familiar. Eso
y vas a ver que todos esos familiares tienen la misma característica, digamos, de tener muchos lunares, pero atípicos. Y lo normal es que, digamos, que estos nevos atípicos sean evaluados histológicamente, ¿no? Los nevos atípicos usualmente uno lo que hace, les hace una biopsia, se lo saca todo y se manda a patología. Hay otras lesiones melanocíticas ya en la dermis. Por ejemplo, ustedes conocen la mancha mongólica, por ejemplo, es muy común. Y la mancha mongólica tiene que ver básicamente con, digamos, unas células melanocíticas que están en la dermis, ¿no? Usualmente en la región lumbosacra. Pero también van a ver que existen lesiones melanocíticas dérmicas, por ejemplo, cerca de la conjuntiva, como nevus de Ota, o en la región acromioclavicular, en la zona de acá, como nevus de Ito. Y los nevus azules pueden estar en cualquier lado, no solamente en el dorso, las manos, los pies o en las extremidades, ¿no? Por ejemplo, es una mancha mongólica, tú lo has visto, es una de las cosas más comunes. Pero eso está en la dermis, no en la epidermis, está profundo, por eso lo ves azulado, más que negro. Este es un nevus azul, por ejemplo. Mira, el nevus azul es bien profundo. Esto acá es la epidermis, esto es la dermis. Y recién acá, en todo el espesor de la dermis, tienes el nevus azul, ¿no? Acá otros ejemplos de nevus azul. Lo típico es el dorso de manos y pies, pero puede haber en cualquier lado, en la cara también es muy común. Y este es el nevus de Ota. ¿Por qué se llama de Ota? Porque Ota era un dermatólogo japonés que describió los casos. Entonces fíjate que tiene también pigmentación esclerótica. No solamente es la pigmentación, y eso sí lo has visto seguramente, porque se ve no solamente la pigmentación en esta zona de la cara, sino también es en el mismo lado, también ocurre una proliferación de melanocitos en la esclerótica. Es nevus de Ota. Y nevus de Ito es muy parecido, solamente que aparece en el hombro, en la región acromioclavicular. Y Ito también era otro dermatólogo japonés que en su honor le pusieron nevus de Ito. Pero ahora vamos a hablar de un tema importante, que es el melanoma. El melanoma maligno es el tumor maligno que ocurre, digamos que ocurre en muchas personas, digamos por desgracia, ¿no? Por ejemplo, por muchas causas. Primero por exposición solar, ¿no? Pero a veces otras que no es por eso, no se sabe por qué ocurre. Esta es una foto, por ejemplo, de lo que se ve digamos, es un esquema para mostrar, por ejemplo, que de hecho, fíjense, este es un nevus, el nevus normal, ¿no? El que tenemos nosotros, los lunares. Esto ocurre en un lunar, ¿no? Es una proliferación benigna. Pero cuando ya tienes un paciente que tiene ya un nevo, ya, digamos, pero ya no normal, sino irregular, y tiene muchos nevos de esa forma irregulares, entonces ya entra en la categoría de nevus displásico. Después comienza este nevus, digamos a aumentar, a crecer, y generalmente cuando crecen los nevos comienzan a proliferar, y en algunos casos, digamos, pueden convertirse en melanomas, algunos. Se calcula que solamente menos del 20% de un melanoma son de un origen de un nevus. O sea, si tú descubres un melanoma en un paciente, es probable que eso, 80% más, que ese paciente simplemente le apareció de la nada el melanoma. Y solo el 20% de una lesión preexistente, o sea, de un nevo de estos. Entonces, no todos los nevus son necesariamente dan origen en todos los casos al melanoma. Solamente contribuyen en un 20%. Ahora, ¿qué pasa cuando supongamos que esta lesión de acá sí se convierte en melanoma? Entonces, tendría que convertirse, se pasa a una fase radial, o sea, se comienza a expandir, comienza a irse por radial, y ya en algún momento
comienza a irse en vertical, como ven acá. Entonces, y ya en algunos casos el melanoma ya comienza a dar metástasis. Y ahora, ¿de qué depende todo eso? Cuestiones genéticas todas. Por ejemplo, se ha visto que los lunares que estamos hablando, los lunares normales, tienen una mutación en un gen que es el BRAF, este de aquí. El BRAF está mutado acá. Y los nuevos displásicos no solamente tienen mutación de BRAF, sino se suman las mutaciones. PTEN y CDK, ¿no? Entonces, esto que ven ustedes acá, como displásico, ya no solamente es mutación de BRAF, sino mutación de 2 más. Y lo que ve acá, de acá para adelante, que son los melanomas, ya tienen más mutaciones. Y más mutaciones y más mutaciones. Entonces mientras más, digamos, agresivo es el tumor, ¿no? Tendrá más mutaciones. Porque todas esas mutaciones contenían cosas que ayudaban a que se controlara, que se mantuviera las células ahí, pero como están descontroladas, comienzan a crecer desordenadamente y dan metástasis. Entonces aquí puedes ver cómo a medida que ya de aquí para acá es melanoma, ya estos 3 son melanomas, pero fíjate que ya comienzan las mutaciones acá, y fíjate cómo comienzan a tener más mutaciones, digamos, mientras el cáncer es más agresivo, más mutaciones. Factores predisponentes para el melanoma. Ahora, existen varios tipos de melanoma, ojo, no existe un tipo de melanoma solamente, existen melanomas que aparecen a veces en las manos y en los pies que a veces no tienen que ver con eso. Pero vamos a hablar ahora del melanoma que se llama de extensión superficial. Ese es el melanoma que les he mostrado, ¿no? Que es usualmente una persona de piel blanca, ojos claros, una historia de quemaduras solares, historia familiar de melanoma, historia de melanoma previo, si tienen ese síndrome de nevus displásico, si tienen nevus congénitos gigantes, porque se ha visto que de los nevus congénitos gigantes también puede salir un melanoma, pero se ha visto que mientras más grande, de los más grandes sí, pero de los más pequeños es un riesgo muy bajo. Y sobre todo, un factor predisponente es tener más de 100 lunares, por ejemplo, en el cuerpo. Y sobre todo también es tener historia de quemadura solar. Si, por ejemplo, a ustedes le dicen al paciente, ¿y usted exposición solar cómo fue cuando era niño? Ah, sí, todos los años nos íbamos al balneario tal, y yo siempre me quemaba 3, 4 veces me he quemado en cada año me he quemado la piel. O sea, ¿cómo quemado? O sea, se ha ampollado, le ha tenido hasta fiebre, ha tenido que descansar porque ha sido como una quemadura de 1º o 2º grado. O sea, en buena cuenta, cuando ustedes ven que una persona inclusive se ha ampollado, es como una quemadura de 2º grado. Entonces, ese tipo de factores son los que predisponen a tener melanoma. Mientras una historia de quemadura solar es permanente, olvídate, eso es para un riesgo de... Y tener más de 100 lunares y otro riesgo es que tus lunares sean atípicos, que sean diferentes, grandes, ¿no? Existen varias formas de melanoma. Existe uno que se llama léntigo melanoma, otro se llama extensión superficial, nodular y acral. Entonces, ¿qué pasa? Los léntigos malignos son el 5% de los melanomas y están relacionados con el sol, pero son de muchos años. Es típicamente el léntigo maligno, acuérdate de un campesino, por ejemplo, en Cajamarca, que ha tenido exposición 80 años al sol. Entonces ellos son los que hacen este tipo de melanomas léntigo maligno. Pero en cambio, el melanoma de extensión superficial es el melanoma de la gente más joven. Por ejemplo, hemos tenido pacientes de 35 años, 39 años con melanomas. Entonces uno dice, pero ¿por qué una persona tan joven va a tener un melanoma? Eso es por los hábitos de exposición al sol y también por una base genética. No a todo el mundo le va a dar eso, ¿no? Sino que los melanomas tienen que ver con digamos que toda una historia tanto familiar como personal, ¿no? Y el melanoma de extensión superficial, todos ellos se han quemado al sol varias veces y han tenido una exposición, digamos cada año, por lo menos se exponían al sol durante muchos años, ¿no? Y el melanoma nodular no se sabe por qué ocurre el 15% de los casos y de pronto la historia es así, ¿no? De pronto ven ustedes un paciente que llega al consultorio y tiene un nódulo.
en la mano, por ejemplo, el dorso de la mano le sale un nódulo. Y eso le dice, no, no tengo hace un mes, doctor. Me dice, no, no sé de dónde apareció. Entonces, pucha, eso es terrible, ¿no? Porque algo que aparece así nodular de pronto es porque tiene ya un problema. Entonces, nunca cuando aparezca un nódulo uno debe diseñar esa información, ¿no? Y cauterizarlo, eso no debe hacerse. Lo que uno debe hacer es saca el nódulo, lo manda a patología y cauteriza la base. Pero por lo menos se tiene esa patología ahí. Por eso que la patología hay que usarla siempre. A veces da un color rojo que oculta. No todos los melanomas tienen que ser negros necesariamente. Por eso hay que tener una sospecha alta. Y el melanoma acral lentiginoso es el melanoma más común en el Perú. O sea, el melanoma acral lentiginoso ocurre, por ejemplo, en las uñas, en las plantas, ¿no? Y este melanoma acral lentiginoso es un melanoma, digamos, sumamente también agresivo, ¿no? Este es el melanoma maligno, léntigo maligno. Entonces ven ustedes que el léntigo es una lesión de años, tiene muchos años y comienza a proliferar, ¿no? En años. Estos son léntigos malignos. Esa es la extensión superficial. Entonces, fíjense, miren, ahí ven pelo, ¿no es cierto? Entonces, eso corresponde a espalda, pecho, una de esas cosas. Mientras que el léntigo, este que vimos acá, ocurre en la cara, ¿no? Léntigo maligno melanoma, por exposición solar de décadas. En cambio, este de extensión superficial es el que ocurre en gente más joven. Porque como te digo, a veces hemos tenido pacientes de 30, 35 años que ya hacen melanoma de extensión superficial, ¿no? Y eso ocurre usualmente en el torso, ¿no? En la espalda, en los hombres, en las piernas, en las mujeres, pero puede ser en cualquier área expuesta. Ve y se ve así. ¿Te das cuenta? Ahí se ve. Por ejemplo, eso es un melanoma de extensión superficial. ¿Y por qué de extensión superficial? Porque aparece en una zona expuesta al sol y ha sido producto de una exposición, digamos, no constante, diaria, sino ha sido, digamos, episódica. Cada verano, 2-3 meses, cada verano, 2-3 meses, ¿no? Ahí se ve igual. Parece que ese melanoma sale de una lesión previa. Ahí se ve, por ejemplo, todo esto que ven oscuro, irregular, como proliferando, ese es el melanoma. Y parece que la lesión que viene es un nevus que estaba más, que digamos que ha degenerado, ¿no? Y ese es el que asusta, te digo. Ese es el que de pronto hay gente que dice, doctor, vengo porque me ha salido esto. Y pucha, ¿que esto desde cuándo te ha salido? 2-3 meses y está creciendo. Pucha, una biopsia y ahí, si sale melanoma ya fue porque ya los melanomas nodulares son muy agresivos, porque o sea, el melanoma, el pronóstico es mientras tú más pequeñito esté y menos profundo, mejor pronóstico. Pero cuando ya es un nódulo, ya eso muy poco hay que hacer, ¿no? Son melanomas. Aquí ves la extensión superficial, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos. Esta es la placa de melanoma y este es digamos, lo que está saliendo ahí. Igual acá. Igual acá. Este es el lentiginoso acral. O sea, el acral se refiere, acuérdate que acral se refiere a las porciones de las extremidades, ¿no? Igual acá. Igual acá. Este es mira este acral, como usualmente aparece en las zonas de la planta, ¿no? Es como si se hubiera pisado tinta china, ¿no? Y hubiera sido caminando el paciente, pero eso no es tinta, sino eso realmente es un melanoma muy difícil de tratar. Acá sí, bueno, un poco más fácil. Igual acá. Y se considera al melanoma del aparato unguial melanoma acral. Entonces, el melanoma de la uña puede aparecer de varias formas, y puede confundirse con micosis o con hematomas.
Pero, por ejemplo, estos son casos que tuvimos, ¿no? Casos de una niña, inclusive, y una persona adulta, que tenía esa forma de uña, esa proliferación. Esa se llama melanoniquia estriada. Esa melanoniquia no es más que una proliferación de aumento de pigmento que hacen las células, los melanocitos atípicos que están dentro de la matriz. Y ya vienen casos muy tardíos, por ejemplo, ¿no? Y lo peor es que hay gente que le saca las uñas, ¿no? Piensa que le hace un procedimiento, pero en realidad lo que está haciendo está empeorando el pronóstico, porque cuando uno saca la uña sin saber el diagnóstico, lo que uno va a lograr el tratamiento. Ahí tienes un melanoma de labio. Y esta es la escala que se usa de Clark y de Breslow para medir el melanoma. Vamos a continuar en un ratito, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa.